Nuevamente los saludo, buenas noches. Les agradezco por su presencia a nombre de Pulso Corporación Médica en la oportunidad que nos toca ahora compartir. Queremos conversar con ustedes que en esta nueva etapa de retos que nos ha tocado vivir, contextualizada en la pandemia del COVID-19, es que hemos visto la importancia y el reconocimiento que ha venido tomando la salud ocupacional y el rol fundamental que representan los trabajadores dedicados a este rubro. Todos hemos tenido que aprender sobre la marcha eh, para poder cuidar y proteger la salud de nuestros trabajadores, desde la prevención, incluso en muchos casos hasta el tratamiento terciario de nuestros trabajadores. También hemos tenido que enfocarnos fundamentalmente en la implementación de medidas preventivas y control en los lugares de trabajo, así como en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Todo esto muy de la mano con la tan esperada reactivación económica de nuestro país, para lo cual ha sido necesario adoptar diferentes lineamientos para el retorno seguro al trabajo. Las normas han sido dadas, sin embargo, están en plenos procesos de revisión y probablemente modificación, y esto tendrá que seguir así hasta que logremos estabilizarnos en este contexto. Una situación también de importancia relevante en el tema mencionado es el de la ventilación mecánica, muchas veces desconocido o dejado de lado. Es un tema crítico que debemos poner nosotros en práctica para la prevención de la COVID-19. Es de tanta importancia como el distanciamiento, higiene de manos y uso de mascarillas. Es por este motivo que hoy nos congregamos en esta reunión para que dos expertos compartan con nosotros sus aportes y conocimiento y experiencia sobre estos temas. Los expertos que nos acompañan esta noche son el doctor César Cano, máster internacional en ergonomía laboral de CENEA de la Universidad Científica del Sur, magíster en toxicología en España, codirector de la Secretaría Administrativa Permanente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, ALSO, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, SOPESO, asesor y gestor de salud ocupacional y prevención de riesgos, docente e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También nos acompaña el magíster ingeniero Eric Febres, ingeniero colegiado en Higiene y Seguridad Industrial de la UNI, magíster en Administración de Empresas de Centrum de la PUC, gestor de proyectos de ingeniería en ventilación y asesor de empresas en gestión de higiene ocupacional, y ponente en diversos congresos internacionales, así como docente en universidades de prestigio. A continuación, dejo en uso de la palabra al doctor César Cano, quien va a hacernos su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Completa, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, en primer lugar agradecer la invitación para participar el día de hoy con ustedes en este webinar, Retorno al Trabajo y Seguro Saludable, un tema bastante importante. Vamos a... Ya hicimos la presentación. En primer lugar, quiero hacer mi declaración de no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni personal, ni económico o comercial. Asimismo, el contenido de la presentación está basado en el contexto técnico-científico en el marco del Código de Ética de AICO para los profesionales de la salud ocupacional. Vamos a comenzar con esta diapositiva, en principio, para poder recordar un poco el informe de la OIT a razón de sus 100 años, donde hablábamos del futuro del trabajo. Este informe salió publicado en 2019. Es un informe bastante completo que mostraba lo que se venía en relación a la gestión de salud ocupacional en los siguientes años. Y este informe hablaba de 4 dimensiones. Hablaba de una dimensión en relación a lo que era la tecnología o virtualización del trabajo. Esto implicaba el poder implementar tecnología e información y el uso de inteligencia artificial. Sabemos que ya en algunos lugares se viene utilizando el uso de robots y estas cosas,
sin querer, a razón de la pandemia, hemos pasado rápidamente a la virtualización del trabajo con todas sus ventajas y desventajas. Otra dimensión que era importante analizar en esa época era los cambios demográficos que se venían en relación a la población trabajadora, el envejecimiento, el desarrollo sostenible, el impacto del cambio climático, y dentro de este impacto en el desarrollo sostenible también estaban descritas las pandemias y el efecto en la salud pública de este tipo de fenómenos. Asimismo, los cambios en la organización del trabajo, modalidades de trabajo. Terminábamos de entender lo que se venía el futuro, comenzábamos a prepararnos, y de pronto el 6 de marzo del 2020 se anunciaba en Perú el primer caso de la pandemia, ¿no? Entonces, esto ha cambiado súbitamente todas nuestras vidas, en realidad, nuestro trabajo, y, y ha hecho de que las condiciones de trabajo cambien. En primer lugar, los trabajadores de salud fueron los más afectados, se enfrentaron a una nueva enfermedad desconocida, mucha incertidumbre, fueron los primeros que se contagiaron en el Perú. Asimismo, se vio la realidad de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el sector salud. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un análisis en el 2018 a razón de un congreso, y nos dimos con la sorpresa que solamente el 30-40% de los establecimientos de salud públicos tenían implementados sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, nuestros hogares se convirtieron en lugares de trabajo, siendo la más afectada las mujeres, ¿no? Tenían que combinar tanto el trabajo de ama de casa, de mamá, de cuidador y de trabajadora. Los trabajadores esenciales nunca pararon desde el inicio de la pandemia, y se tuvieron que implementar protocolos sanitarios estrictos a fin de evitar los brotes dentro de las empresas. Y poco a poco nos fuimos acostumbrando, y esta es una, entre comillas, normalidad. Vemos en el bus las personas que se están movilizando, ¿no? Entonces, definitivamente la pandemia ha marcado nuestras vidas y también ha marcado la salud ocupacional, y de esta manera también el rol de los profesionales de la salud ocupacional en la gestión ha sido muy importante, y va a ser más todavía en las siguientes semanas o siguientes meses. Nos estamos planteando como objetivos para esta sesión, primero, revisar el impacto de la salud de los trabajadores y revisar los lineamientos técnicos y normativos en el retorno seguro y saludable al trabajo. Es la agenda que estamos proponiendo: algunos antecedentes, respuesta frente al COVID en el lugar de trabajo, principios de retorno, conclusiones y finalmente algunas fuentes de información. Bien, ¿cuál es la dimensión ahorita del COVID a nivel mundial? Esta es información del observatorio de la Johns Hopkins. Tenemos a la fecha cerca de 200 millones de contagiados, con cerca de 4 millones de muertos a nivel mundial. Es importante recordar que el 50% de la población mundial es población trabajadora. De la misma manera, si revisamos la estadística en Perú, tenemos para el día del 5 de agosto cerca de 2.119.000 afectados. Sin embargo, no hay información de nuestra población trabajadora. Y también es bueno saber de que esta información hay un subregistro. Sabemos que el registro que está haciendo el Ministerio de Salud es solo de los sintomáticos. Si tomamos en cuenta que el 40% son asintomáticos, probablemente el número sea mayor. Y lo que sí es preocupante, a la fecha no tenemos información de nuestra población trabajadora, a pesar de que venimos registrando todos nuestros casos al SIS-COVID, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto en la salud de los trabajadores? En realidad son muchos, vamos a tratar de hacerlo más resumido. En primer lugar, y esto es en función al informe del Observatorio del OIT, se ha afectado las condiciones laborales. Es decir, hay grupos tipo trabajadores de salud, trabajadores vulnerables, que son los trabajadores jóvenes, los trabajadores migrantes, que han sido los más afectados. Igual el contexto de la mujer y el trabajo ha sido fundamental. La mujer ha sido muy afectada, incluso con problemas dentro de casa. El tema de aseguramiento y acceso a los servicios de salud. A nivel de los riesgos emergentes, el control de riesgo biológico, pero no como un concepto de bioseguridad. El concepto de bioseguridad está relacionado solamente a equipos de protección personal. Sabemos que el control de riesgo biológico está orientado a la jerarquía de controles, ¿no? Asimismo, el riesgo químico a través del uso de desinfectantes, ergonómicos, psicosociales, organización del trabajo, ¿no? La vigilancia de la salud de los trabajadores, todo un desafío poder hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores sin exámenes médicos ocupacionales. El tema de promoción de salud, salud mental
y lo que se viene a razón de los casos COVID, que es la reincorporación, ¿no? Tomando en cuenta la afectación de la capacidad funcional y el síndrome post-COVID. Y la afectación a nivel de la productividad, tanto ausentismo, presentismo y la siniestralidad, como se ha podido dar en muchos de los escenarios. Este es no es la primera pandemia que nosotros hemos soportado, ya habíamos soportado la pandemia de H1N1 y a razón de esto la OMS estructuró todo un plan de respuesta frente al COVID en el trabajo, que se dividía en 4 etapas. La primera etapa está en relación a la aparición de casos en la pandemia, de la primera etapa en relación a planificación y preparación y monitoreo, la fase de mitigación, distanciamiento social, prácticas de trabajo remoto, la fase de contención, fortalecimiento de medidas y contención, y finalmente la fase de recuperación. Cada una de estas fases tiene todo un desarrollo que no vamos a entrar en detalle, pero es bueno que ustedes sepan que hay actividades en cada una de las fases de monitoreo, educación y comunicación, medidas de control, abastecimiento, plan de continuidad de operaciones, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud. Y cuando nos referimos a monitoreo, hay un tema que es sumamente importante y que de pronto se ha dejado de lado, y es el seguimiento de indicadores epidemiológicos. ¿Ya? Esto es fundamental. Eh, Temo decir que no todos han gestionado desde los indicadores epidemiológicos y esto definitivamente ha comenzado a traer algunas complicaciones. Entonces vamos a entrar de frente a la cuarta fase, porque este plan se ha debido de hacer inclusive desde diciembre del año pasado. Nosotros hemos tenido la suerte de participar en algunos planes de algunas empresas en diciembre de 2019 y hacer todo un cronograma para el plan en los próximos 2 años, ¿no? En la cuarta fase que estamos ahora, que es la recuperación, entre comillas, ¿qué actividades son las que tenemos que tener mucho énfasis o mucho cuidado, ¿no? El monitoreo en relación a indicadores epidemiológicos. Sabemos que los indicadores epidemiológicos son variables, van a depender de la región, y ahora con las nuevas variantes y el comportamiento en algunos lugares, muchos que a veces hay su registro. Y hay otra cosa importante, que lamentablemente los indicadores que tenemos en el Ministerio de Salud no necesariamente nos van a arrojar la información que nosotros necesitamos en la gestión de salud ocupacional. Nosotros para la gestión de salud ocupacional necesitamos indicadores de transmisión, que es lo más importante, ¿no? El análisis de brotes residuales y ausentismo. A nivel de educación y comunicación, capacitación, sensibilización y difusión de la inmunización. Sabemos que estamos en una etapa de inmunización. Esto también es una lección aprendida. No se incluyó a la fuerza laboral de trabajadores esenciales dentro del plan de vacunación, y si nosotros hicimos una carta al ministerio pidiendo que se haga esto, entendiéndose que en nuestra población económicamente activa el 70% son menores de 45 años. Entonces, si seguimos al pie de la letra el plan de vacunación, a ellos les iba a tocar a final de año, ¿no? Entonces, y son los que más se movilizan, y entonces se debió ver este tema, y ahora a razón de las nuevas variantes que inclusive va a afectar a poblaciones más jóvenes, ¿no? Las medidas de control, súper importantes, ¿no? En relación a ambiente de trabajo, ventilación, distanciamiento físico, 2 metros, control de acceso, los riesgos de adaptación y rediseño de los puestos de trabajo. Esto es bien importante. A razón de la pandemia se fue entendiendo una de las cosas que pronto ha cambiado el concepto de lo que es la transmisión, ¿no? Ya a esta fecha es bien sabido, hay evidencia de que el principal medio de transmisión es la transmisión de aerosoles, ¿no? Entonces, una de las medidas de control más importantes es la ventilación. Y estas medidas de pronto no se han tomado, se ha dado más importancia a la desinfección de superficies, a la limpieza y todo eso. No está mal, pero sabemos de que la prioridad ahorita debería ser la ventilación. Y es justamente ese tema que vamos a tocar en la siguiente presentación. El abastecimiento, reposición y preparación de la nueva oleada. En relación al plan de continuidad de operaciones, esto es importante porque este plan de operaciones se ha debido de realizar desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de diciembre 2019, ¿no? Tratar de definir cuáles son las tareas esenciales, los puestos esenciales, qué pasaría si alguno de ellos tuviera complicaciones, hacer esquemas de trabajo, jornadas, etcétera, y la reanudación gradual. Y el desescalamiento, es una técnica que se utiliza en función a indicadores epidemiológicos, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar en varios proyectos donde han tenido que movilizarse incluso en pandemia, y aplicando esta serie de procedimientos, a la fecha no hemos tenido ningún caso de contagio en campo o en operaciones, ¿no? La mayoría de los contagios, como ustedes saben, han sido fuera del trabajo.
Y a nivel de la vigilancia epidemiológica, ¿no? La vigilancia epidemiológica en todo el concepto que ustedes manejan, y los temas de reincorporación laboral y retorno al trabajo que vienen ahora en esta etapa, la aptitud laboral poniendo énfasis en la capacidad funcional. Sabemos que el COVID, incluso en cuadros leves, trae secuelas, ¿no? Y si nosotros no estamos atentos, podemos pasar por alto cambios importantes en las capacidades funcionales, sobre todo en aquellos puestos que incluyen una demanda funcional física importante, ¿no? El tema de rehabilitación y readaptación profesional, que es todo un campo importante para ver. Y el tema de promoción de la salud, tanto promoción de la salud mental y estilo de vida saludables, la asistencia al empleado y el programa de inmunizaciones, no solo orientado a lo que es inmunización por COVID, sino en general a todo el programa. Estos son los principios que plantea la COEN, que es la Escuela Americana. Habla de 9 principios y está en relación a la planificación, orientado a este desescalamiento que tiene que ser orientado a indicadores epidemiológicos, la evaluación del riesgo, ¿no? Con medidas preventivas y de control, las medidas de higiene, el distanciamiento social, pero un distanciamiento seguro, 2 metros, no 1 metro, no 1,5 metros, ¿no? Las medidas de control, aplicando la jerarquía de controles, la vigilancia y detección, considerando el principal objetivo de la vigilancia en lo que es salud ocupacional. Nosotros vigilamos pacientes o trabajadores asintomáticos. Entonces tenemos que ver qué rendimiento de pruebas aplican para asintomáticos. El tema de reincorporación, el entrenamiento, flexibilización, igual los criterios o principios de la OIT en relación a formación de un equipo bipartito, definir quién regresa al trabajo y cómo, aplicar las medidas de higiene y organizacionales, medidas de limpieza y desinfección, medidas de higiene personal, los equipos de protección personal, tanto en el uso y cómo afecta el confort también de los trabajadores, la vigilancia de salud de las personas, factores de riesgo psicosocial y otros, planes de emergencia y evacuación. Esto es bien interesante. Justo revisábamos el día de ayer, acaba de salir, se han actualizado las competencias de la COEN para el 2021 y se ha incluido en la séptima competencia el manejo de emergencias y pandemias para los profesionales o a los especialistas médicos ocupacionales, ¿no? Las medidas de prevención y control. Y bueno, tenemos una norma, esta norma, la 972, los lineamientos de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Esta norma sale en abril. Es una de las cosas que es importante comentar. Sale en abril y tuvimos algún retraso en que todas las empresas comenzaran a manejar este tema, ¿no? Está basado en 7 principios: limpieza y desinfección de centros de trabajo, evaluación de la condición de salud del trabajador, lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención de contagios, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, vigilancia de la salud del trabajador. Esta norma está actualizándose, esperemos de que incluyan a la luz de la evidencia todo lo que se viene trabajando. Bien, entonces ahorita uno de los principales problemas, dudas, es el retorno de nuestros trabajadores, ¿no? Y a la cabeza son los trabajadores. El retorno, según la normativa, habla de 3 condiciones: el retorno post-cuarentena o post-aislamiento, el retorno de los trabajadores vulnerables y el retorno de los trabajadores reincorporados. ¿De acuerdo? Entonces, en relación, vamos a plantear un caso real, porque es la preocupación de todos. Es un colaborador de 62 años, cajero de ventanilla de una agencia bancaria de la ciudad de Moquegua, un índice de masa corporal de 36,5, hipertensión arterial controlada hace 5 años, se moviliza en transporte público y no ha sido inmunizado porque el paciente se niega a inmunizarse. Entonces, este es un caso real. Se hacen las consultas, un poco comentarles, este caso usualmente lo hemos presentado ya en otros escenarios, y vemos que de pronto lo primero que sale para tomar una decisión es, ok, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la 972? ¿No? Entonces vamos a ver que la 972 habla como población vulnerable, pacientes mayores de 65 años. Algunos me dirán, no, doctor, tiene 62, este trabajador puede ir a retornar. ¿Es hipertensión controlada? Sí, habla hipertensión refractaria, ¿no? Entonces, muchos profesionales se basan solamente en la normativa y no se dan cuenta que la normativa podría tener oportunidades de mejora, ¿no? Es ahí donde entra la gestión del médico ocupacional. Y el retorno al trabajo seguro, según la guía de la COEN, del doctor Baptista, que es una de las personas que ha trabajado mejor este tipo de cosas, habla de 3 criterios para considerar el retorno al trabajo seguro.
Uno, el criterio epidemiológico, que es el criterio que va a medir cómo está la transmisión comunitaria, pero en función a indicadores epidemiológicos de interés en salud ocupacional. El criterio de riesgo individual para complicaciones y mortalidad, y finalmente el criterio de evaluación de riesgo orientado a medidas de control y en este caso también incluyen, por ejemplo, el tema de movilización. Entonces, en nuestro paciente vemos primero, lo primero que tenemos que ver es cómo están nuestros indicadores epidemiológicos de transmisión. Lamentablemente estos indicadores no los publica el Ministerio de Salud, los hemos tenido que calcular a través de una extrapolación y utilizando tanto la información de la Cohen como del Instituto de Harvard, que ellos utilizan la incidencia de casos nuevos en la región con un rolling de 14 días por 100.000 habitantes, ¿no? Para la fecha del análisis, Moquegua está en 25.42, esto significa riesgo crítico. El porcentaje de ocupación de camas UCI, 96.7%, igual en un rolling de 7 días. Porcentaje de positividad de pruebas, 5.4 y el RT en 0.83. El criterio más importante es el indicador de tasa de casos nuevos. Para evaluar el riesgo individual hay diferentes modelos predictivos. Este es un modelo predictivo que fue planteado por el profesor Ewan McDonald de la Universidad de Glasgow, que es en relación al COVID-Age. Ellos hacen un análisis de una corte de cerca de 200.000 personas y calculando los riesgos relativos por cada morbilidad, ¿no? Considerando de que el factor pronóstico más importante es la edad, hacen un calculador en relación al COVID-Age. Para nuestro trabajador, él tiene un COVID-Age de 78. Entonces, cuando aplicamos nuestras matrices de riesgo, tanto epidemiológico como individual, como de riesgo de exposición, vemos que nuestro trabajador está a nivel de, tiene 75 años, para un riesgo medio está en este nivel donde se considera un riesgo alto y la realización de su actividad solo se dará en caso sea necesario. Aplicando igual las guías de retorno de la Cohen, donde consideran igual el riesgo epidemiológico, considerando los indicadores de la Universidad de Harvard, el riesgo individual y el riesgo de exposición, ¿no? Y con una salida de 4 recomendaciones: recomendación estándar, recomendación específica, aplicar o tener control sobre el medio de transporte. Sabemos que el medio de transporte es una de las fuentes más importantes de contagio, y adaptaciones laborales específicas o recomendación o trabajo remoto. En el caso de nuestro trabajador, aplicando los indicadores, tenemos que este trabajador a la fecha de la consulta está en un riesgo de transmisión tipo 4, el riesgo individual está en 4 con un riesgo a nivel del riesgo de exposición de 2. Entonces, la recomendación, y esto está basado en modelos epidemiológicos, se han hecho modelos importantes. Este trabajador podría retornar con recomendaciones específicas, sobre todo orientado al tema de transporte. Bien, entonces recuerden siempre que los profesionales de la salud ocupacional todo el día nos la pasamos decidiendo, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta charla es poder traerles o comentarles algunos instrumentos basados en evidencia, basados en literatura y en información importante, para que se tome la mejor decisión, ¿no? A veces solo tomamos decisión mirando la normativa y no mirando otro tipo de información. Entonces los invito a cada uno de ustedes a poder revisar la información que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, finalmente algunas conclusiones. Primero, el retorno al trabajo, cada caso debe ser individual, ¿no? Recordemos que el concepto de los criterios de aptitud es un concepto que no tiene mayor evidencia igual. No hay criterios para el retorno al trabajo. Cada retorno al trabajo es individual y debe de realizarse en relación a los lineamientos técnicos basados en evidencia y a la normativa que esté vigente. Se debe tener en cuenta a la cabeza el criterio epidemiológico, sobre todo el riesgo de transmisión, el riesgo individual de complicaciones, acá considera también el estado de inmunización y la evaluación de riesgo de exposición SARS-CoV-2, incluyendo los medios de movilización. Bien, muchas gracias por su atención y me pongo a disposición para cualquier pregunta después de la intervención del ingeniero Eric Febres. Doy pase a Eric. Muchas gracias, César. ¿Me escuchan? ¿Se ve el video? Vamos a compartir Sí la te pantalla. escuchamos, Eric, todavía no podemos ver el video.
Te estamos viendo a ti. Correcto. Listo. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Eric Febres, ingeniero de higiene y seguridad industrial, me he especializado en ventilación y lo que quiero transmitirles ahora son unas ideas fuerza sobre lo que es ventilación en lugares de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos legales y cuáles son los requisitos técnicos? ¿Sí? Va a ser una presentación bien al punto. Entonces, para empezar, justo lo que ya estaba comentando César y lo que también dijo la doctora Ana María, es que ya se ha visto por evidencia que la principal vía de contagios de la COVID-19 es vía aérea, es por transmisión de gotículas contaminadas con el virus SARS-CoV-2. Entonces, ahí en la diapositiva van a ver una fuente que es del CDC del 2021, abril del 2021, donde es todo un artículo que te hablan, ¿no? Que realmente toda la evidencia apunta al contagio por respiración. Y ya va diciendo, por fin escriben, que el contagio vía contacto por superficies o agarrar objetos es un riesgo muy bajo que ocurra. O sea, no te dicen que sea un cero, pero no se ha encontrado hasta ahora un caso así como este. Ahora, esto lo están diciendo en abril del 2021. Sin embargo, en marzo del 2020, Japón ya había accionado todas sus alertas de que esto era algo respiratorio. Entonces, si esto es un virus que se transmite vía respiratoria, la pregunta sería, ¿no? En las medidas de control que estamos tomando sobre desinfección de manos, desinfección de superficies, el distanciamiento, todas son muy buenas. Sí, son buenas, pero esto se transmite vía respiratoria. Entonces, en el video que tenemos aquí al costado, vamos a ver que son cuatro escenarios. Cuatro escenarios. Uno, el primero, es que es una persona que va a estar hablando y que no tiene una mascarilla. El segundo caso es una mascarilla de tela. El segundo caso son dos mascarillas. Y el cuarto caso es una mascarilla quirúrgica. Entonces, vamos a ver con una cámara especial los aerosoles que uno emite al hablar, al estornudar, al toser. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es una persona al hablar, simplemente al hablar, todas las partículas que está generando y nosotros eso no se puede ver. En la doble mascarilla, lo voy a volver a poner, en la doble mascarilla, que es este escenario de aquí, siguen saliendo partículas. Siguen saliendo partículas. En la mascarilla quirúrgica, de repente no se ve muy bien por el video, pero hay partículas que están saliendo también. Entonces, no es que sea una barrera, una barrera por donde donde filtra todo. Este caso es cuando vamos a ver cuando alguien tose. Cuando alguien tose, vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Entonces, siempre la doble protección, una protección, hablando de mascarillas, ¿sí? Mascarillas de tela, las comunitarias o las quirúrgicas, siempre permiten la salida de algunos aerosoles. Y son partículas, esto que estamos viendo son partículas que podemos ver. Ahora, el caso más extremo es cuando alguien estornuda, ¿no? Cuando alguien estornuda, ya ahí sí, cualquiera de esas alternativas, siempre hay un escape. Entonces, les muestro esto porque al principio del año pasado, marzo, abril, las empresas decían, porque estamos hablando a nivel laboral, y bueno, a nivel comunitario también, las empresas y las personas decían, bueno, ya estoy con mi mascarilla, ya me estoy desinfectando las manos, estoy desinfectándome la ropa, estoy desinfectando las suelas de los zapatos, pero esto era respiratorio. Entonces, ahí es que ocurren esos picos, ¿no? Los picos de diciembre. En diciembre ya no era una novedad el COVID-19, ya todo el mundo sabía que eso era un problema a nivel mundial, todo el mundo sabía que tenía que utilizar una mascarilla. Entonces, ¿por qué ocurrió? Porque es algo respiratorio. Y las mascarillas no son una barrera al 100%. Y de nuevo, para recalcar, el tema de la desinfección de manos es algo muy bueno. Es algo que siempre debemos hacer, pero esto es algo respiratorio. Entonces, viéndolo desde este punto, vamos a ver un
un caso, ¿no? Este es un caso, este es un noticiero japonés a abril del 2020 y hablaban de la importancia, ¿no? Entonces, la importancia de una buena ventilación en ambientes cerrados. Entonces, el caso es que hay 10 personas en un ambiente cerrado, sin ventilación, y una persona va a estornudar. Cuando esa persona estornuda, va a generar partículas grandes y pequeñas. Entonces, las partículas grandes en el tiempo que tenemos aquí abajo van a empezar a precipitar, van a empezar a caer, van a empezar a caer. Entonces, es por estas partículas que nos dicen que mantengamos el distanciamiento de los 2 metros. Pero hay unas partículas rojas que permanecen suspendidas. Y volvemos a repetir la experiencia y solamente vemos las partículas rojas. Vamos a ver que en el tiempo, estas partículas rojas están yéndose por todos lados, se propagan por todos lados. Ahora me dirán, pero Eric, en el ejemplo no estás colocando que tengan mascarilla o la persona que estornudó no tenía mascarilla. Claro, pero ya hemos visto en el video anterior que no son una barrera del 100%, siempre hay una filtración. Y entonces, si estamos en un ambiente cerrado, con mascarilla, igual podríamos estar en esta situación. Entonces, aquí es la importancia de tener una buena ventilación. Eh, para ponerle un número, sí, un número, es como que digamos, si nosotros hacemos las medidas de uso de mascarilla, desinfección de manos, el distanciamiento, estaríamos, por ponerles un número al aire, estaríamos reduciendo un control del 20%, ¿no? Para evitar los contagios de la COVID-19, un 20%. Haciendo todo eso, un 20%. Pero si a eso le agregamos la medida de control de ventilación, estaríamos alcanzando un 90% de probabilidad para reducir contagios. Ahora, ojo, yo les estoy diciendo 90%, no les estoy diciendo 100%, porque siempre existe la probabilidad de que alguien se contagie. Pero obviamente no quiere tomar las mejores medidas. Entonces, ahorita, señores, la mejor medida vendría a ser lo que es ventilación en espacios cerrados, ventilación mecánica. Vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿no? Y esta presentación vamos a ver 2 temas nada más, requisitos legales y cuáles son los requisitos técnicos. Entonces, a nivel legal, tenemos la norma, la 972 del 2020, que es la norma de prevención de contagios, y aquí en esta norma se explaya mucho, ¿no? Empiezan a hablar la parte de salud ocupacional, la parte de la desinfección de manos, el distanciamiento, las medidas de prevención colectivas. Y dentro de todas estas medidas, solamente mencionan 2 puntos relacionados a ventilación. La renovación cíclica de volumen de aire y ambientes adecuadamente ventilados. Y nada más. ¿Pero qué es? No dan mayores detalles, simplemente los mencionan, los 2 puntos. Y si vamos uno por uno, renovación cíclica de volumen de aire, vemos este punto, vamos a ver qué es lo que tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir cuando hablan de renovación cíclica de volumen de aire? Bueno, está el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es un reglamento que está desde el año 2006, que tiene 15 años, está de quinceañero. Y desde hace 15 años, esta norma nos dice que todos los espacios deberían tener inyección de aire externo. Y casi nadie a la fecha ha cumplido con eso. Ahora, esta norma está desde el 2006. Sin embargo, en el 2020, el año pasado, en septiembre del 2020, a fines de septiembre, sacaron una actualización. Y una actualización buenísima. La actualización fue la Resolución Ministerial 232 del 2020. Esto es norma. Y esta actualización ya nos habla de una tasa mínima de ventilación. Y esta tasa mínima de ventilación, esto es cuánto de aire externo tiene que ingresar a cada ambiente, teniendo en consideración el número de personas, el área y el tipo de actividad que se realiza en este lugar. Entonces ya nos ponen una fórmula de cuánto es la tasa de aire externo que tiene que ingresar. Ahora, este es uno de los puntos de esa norma, porque también nos hablan de la extracción y otras medidas que tenemos que tomar en cuenta. En esta norma, también, lo bueno, nos dicen, ¿no? Todo lo que falte, ¿no? O sea, lo que no se haya detallado en esta norma, se hará caso
a lo que dice ASHRAE, ¿sí? ASHRAE, y aquí lo tenemos al costado, es la Sociedad Americana de Ventilación, Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración de Estados Unidos. ASHRAE es una sociedad privada sin fines de lucro que tiene más de 100 años y su único y solo propósito es generar estándares de ventilación, generar estándares de ingeniería, buenas prácticas de ventilación. Son tan buenos que las normas americanas, las leyes, te dicen, hazle caso a lo que diga ASHRAE. Entonces, lo que nosotros hemos hecho el año pasado es lo mismo. Hemos hecho un copy-paste de una norma de ASHRAE, que es la ASHRAE 62.1, cuya última versión es la 2019. Es la versión que tenemos en la norma es del 2016, pero igual es un paso gigantesco. Entonces, ya a nivel de requisito legal, la norma, la 972, podríamos estar utilizando la resolución ministerial 232 del 2020 o el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Cualquiera de las dos, porque esta norma rige a partir del 2020 para adelante, ¿no? Ya existen edificaciones que ya están hechas, ya están construidas, aún sigue rigiendo la versión anterior. En la versión anterior, igualito nos hablaban de un número de recambios, renovaciones cíclicas, también se puede hacer, pero aquí estamos para contarles cuáles son las últimas novedades, actualizaciones de requisitos legales. Entonces, ¿qué debo cumplir? El Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Cómo lo logramos? Siguiendo las recomendaciones de ASHRAE. Listo, eso es renovación cíclica de volumen de aire, ¿no? Aire externo que tiene que entrar a un lugar cerrado. Y ahora vemos el segundo punto, que es ambiente adecuadamente ventilado. Entonces aquí esta palabrita adecuadamente es muy, muy abierta y no nos dicen qué es algo adecuado, ¿no? ¿Cómo es esto de un ambiente adecuadamente ventilado? Por algunas partes de la norma y en algunos protocolos de otros sectores hablaban que teníamos que tener las ventanas y puertas abiertas, ¿no? Entonces, en Internet existen muchas ilustraciones de cómo es esto, ¿no? Abrir las ventanas para que pueda ingresar el aire, ¿no? Entre el aire y salga el aire contaminado, generar un circuito, un flujo. El asunto es que cuando uno dice ventilación natural, eh, hay también toda una ingeniería en lo que es ventilación natural. Hay una manera de diseñar los edificios para que promuevan el ingreso y la salida de aire. Pero es algo que no tenemos casi el 99.9% de edificaciones aquí en el Perú, no sigue criterios así. Entonces, depositar todas nuestras esperanzas en la ventilación natural no sería suficiente, porque la ventilación natural varía en el día, varía en la mañana, en la tarde, en la noche, varía de estación a estación, varía de mes a mes. Entonces es muy variable. Y les debe pasar, estoy seguro que todos han visto que, digamos, un domingo en la mañana, nos despertamos, abrimos las ventanas de nuestra habitación y vemos que pueden haber un montón de partículas flotando en el aire. No es que yo abra las ventanas y apenas abra las ventanas entra una corriente de aire que recorre las 4 esquinas de la habitación y vuelve a salir. No, puede entrar como tampoco lo puede hacer. Es algo sumamente variable. Entonces, ventilación natural no tendría mucha evidencia como para decir es una medida eficaz, ¿no? Abrir las ventanas o abrir las puertas no tendría mucho sustento para decir con esto ya está, ya tenemos la ventilación adecuada. El tema de ventilación natural, de abrir las ventanas, funciona muy bien, puede funcionar muy bien en ambientes pequeños, como habitaciones, pero si estamos hablando de oficinas o ambientes industriales, naves industriales, ya tendríamos que recurrir a la ventilación mecánica. Pero esto no lo menciona la norma. Entonces, aquí entramos al campo de requisitos técnicos. ¿Cuáles son las recomendaciones de ingeniería, buenas prácticas de trabajo? Entonces, para esto, vamos a referirnos nuevamente a la SRAE, que en abril del año pasado publicaron un documento sobre la posición que tenía SRAE respecto a los aerosoles infecciosos. Entonces, SRAE, en este documento, que lo pueden descargar en internet,
ellos establecen 5 medidas de estrategias para limpiar y ventilar lugares. Entonces, estas estrategias, 5 estrategias, las colocan en un nivel de evidencia A y B. Nivel de evidencia A es que existe suficiente experiencia, existe la teoría, experiencias en campo. O sea, es lo mejor, la mejor evidencia que se puede tener. Y la evidencia del tipo B también tiene muy buenas evidencias, solamente que no tanto, no tienen tanta experiencia, no tienen tanto sustento como el de tipo A, pero sin embargo es una muy buena fuente. Entonces, son estas 5 estrategias las que están en pantalla que nos menciono. Y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en 3, que es la filtración central o local, que tiene un nivel de evidencia A, irradiación UVC, evidencia A, y patrones de distribución de aire, evidencia B. Vamos a ver filtración central o local. En filtración central o local, aquí aparecen los filtros EPA. Y estoy seguro que todos nosotros en algún momento en esta pandemia hemos escuchado por ahí a alguien decir que el sistema de aire tiene que tener un filtro EPA. El asunto es que, ¿qué es el EPA? ¿Qué es el MER? El EPA y el MER son clasificaciones de capacidad de filtración, ¿sí? Son capacidades de filtración. Por ejemplo, el MER es una calificación americana y tiene un rating que va del 1 al 16. A medida que aumenta esta calificación, este grado, aumenta la capacidad de filtración. Y el EPA, que es un filtro de alta eficiencia, es superior al MER 16. Entonces, si tengo un EPA, el EPA ya estamos hablando de un 99.99% para filtrar partículas muy pequeñas. En el MER, en cambio, tenemos toda una grabación del 1 al 16, ¿no? Nos hablan, la 16 es el 95% para filtrar, la eficiencia de filtración. Entonces, un MER 16 llega al 95. Si yo les he dicho que el EPA llega al 99, es superior. Son clasificaciones distintas, nada más. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Es que estos filtros EPA, que si bien son muy buenos, tienen un 99.9% de efectividad para filtrar, son grandes. Son grandes, como vemos aquí en la imagen, son grandes. No es un filtro pequeño que yo lo coloque y se acabó. Y es más, como filtran partículas muy pequeñas, estos filtros, que está aquí, tienen que tener unos antefiltros, ¿sí? Tienen que tener unos antefiltros, que un filtro primero, que uno inicial, que filtre partículas grandes de polvo, un filtro intermedio, que puede ser un MER 11 o 12 o 13, que filtre partículas más finas, y finalmente llegamos al filtro EPA, que es las partículas más pequeñas. Entonces, se dan cuenta que es todo un sistema de filtros. No es que yo coloque el filtro EPA y se acabó, solucioné los problemas. Este tipo de filtros los deberíamos encontrar en hospitales, clínicas, donde se necesita que el aire esté bastante limpio. Entonces, no es un filtro que yo lo pueda colocar a cualquier sistema de ventilación. Tengo que preparar ese sistema. Antes de la pandemia, antes de la COVID, no era un requerimiento que todos los sistemas de ventilación deban tener un filtro EPA. No era. Solamente se dejaba para hospitales, clínicas u otros laboratorios. Pero no era un requisito. Ahora, en el contexto, sí. O sea, es una estrategia. ¿Sí? Es una estrategia. Pero hay que tener cuidado al aplicarla. La segunda estrategia es la irradiación UVC, es ultravioleta. La radiación ultravioleta es una radiación que tiene, y sobre todo la del tipo C, que es la más energética, existen 20 años de experiencia. Hay 20 años de experiencia que demuestran que la UVC es una excelente energía para inactivar virus, hongos, bacterias. Existe suficiente evidencia. Entonces, lo que hay que tener aquí cuidado es que
tiene que ser ultravioleta del tipo C, porque en el mercado, a raíz de la COVID-19, hubo una invasión de productos que te decían que eran ultravioleta, pero no te decían qué ultravioleta era. Entonces, hay productos que son ultravioleta tipo A, ultravioleta tipo B, que sí tienen un efecto en los microorganismos, en inactivar virus. El asunto es que, ¿cuánto es el tiempo que se van a demorar en inactivarlos? Entonces, no es lo mismo que yo inactive una partícula, el SARS-CoV-2, en menos de un segundo, a que la inactive en 8 horas. Y la inactivo en 8 horas, eso quiere decir que esta partícula va a estar dando vueltas durante 8 horas. No queremos eso. Sin embargo, lo están vendiendo como si fuera ultravioleta y se acabó. Entonces hay que tener mucho cuidado, tiene que ser del tipo C. Y lo otro que hay que tener cuidado es el nivel de irradiancia. El nivel de radiancia de UVC, de radiación ultravioleta, está acompañado de la potencia eléctrica. ¿Sí? Está acompañado de la potencia eléctrica. Entonces, no es lo mismo, de nuevo, tener una lámpara ultravioleta C de 2 watts a una lámpara ultravioleta C de 30 watts, de 70 watts. Hay que escoger el tipo de lámpara. Ahora, la aplicación de esto dentro de aire, porque estamos hablando aquí de desinfección de aire, no estoy hablando de desinfección de superficie. Estas lámparas se colocan dentro de los ductos de ventilación. Se tienen que colocar dentro de los ductos porque no tiene que haber nadie expuesto a esa radiación. Y dentro de los ductos, cuando pasa el aire, es allí que esa energía que ellos irradian inactiva partículas, virus, bacterias, hongos. Nuevamente hay que tener mucho cuidado sobre cuál es el tipo de lámpara que vamos a usar. Ultravioleta tipo C. Y bueno, la última de las 3 opciones que les quería hablar es patrones de distribución de aire. Esto es, por ejemplo, tenemos una habitación, esto es una simulación, una habitación cerrada. Nosotros a simple vista vemos que parece que está limpia, pero si utilizamos una cámara especial, vamos a ver que hay muchos aerosoles que están suspendidos. No se pueden ver a simple vista, pero están allí. Entonces, cuando uno enciende un sistema de ventilación mecánica, lo que uno quiere lograr es esto, ¿no? Es lo que se ve en el video. Algo que está suspendido, retirarlo del ambiente. Entonces, es retirar todas estas partículas que pudieran estar suspendidas. Esto es algo que se busca. El asunto es, cuando tú retiras estas partículas, ¿hacia dónde las estás llevando? ¿Cuál es el recorrido que están teniendo estas partículas que están contaminadas? Hay una simulación. Para esto, se tienen que utilizar software especializados. Sí, hay unos software especializados que son de dinámica de fluidos, que te muestran, ¿no? Cómo hacer una proyección de cómo se podría comportar ese aerosol que está contaminado. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo, un caso. Esto es una habitación cerrada, es un laboratorio, hay 3 trabajadores aquí. En estos 3 recuadros son inyección, son cartillas de inyección de aire, y estos otros 2 recuadros son de extracción de aire. 3 de inyección, 2 de extracción. Aparentemente todo bien, ¿no? Porque estamos inyectando aire externo y lo estamos retirando. Pero vamos a ver qué ocurre. Si una persona genera un aerosol contaminado, debido a las corrientes de aire que se generan dentro, el sistema va a mover este aerosol contaminado y lo va a empujar hacia esta rejilla de extracción. Sí, pero en el camino que se está yendo, llega a este otro trabajador. Entonces, tienes un buen sistema, pero sigues exponiendo a gente que no debería. Entonces, si vemos esta misma simulación, la repetimos en 3D, ¿sí? Si lo vemos como un volumen de aire que se está moviendo, vamos a ver cómo este aerosol, que a pesar de tener un sistema de inyección y extracción, cómo este aerosol llega a envolver la cabeza del otro trabajador, de su compañero. Entonces ahí puedes tener el caso de que alguien que estaba bien, dentro de un sistema de ventilación, se contagia, se puede contagiar.
¿Cómo podríamos solucionar esto? Bueno, en la simulación ya no trabajamos con dos salidas de aire, sino que agregamos una tercera. Y vamos a ver la diferencia. Cuando agregamos una tercera rejilla de extracción, entonces vamos a ver que ahora sí, ese volumen sigue un camino controlado, un patrón de distribución de aire controlado que no expone al otro trabajador. Ahora, esto que les estoy mostrando aquí, señores y señores, se consigue solamente con un software. La norma, la actualización de la 232 del 2020 nos habla, incorpora este tema de que se tiene que utilizar software para hacer estas simulaciones. Porque aquí no cuenta esto de que lo que antes se hacía, ¿no? Que venía una persona, necesitaban instalar un sistema de ventilación y llamaban a alguien, ¿no? Y llegaba y si esta persona decía, bueno, me parece, yo creo que aquí debe ir una rejilla de inyección y a mí me parece que aquí tiene que haber una rejilla de inyección o de extracción aquí. Eso no puede haber. Para eso hay software que simula las corrientes de aire. Yo puedo dibujar en Excel muchas flechitas hacia donde a mí me parece que se va a ir el aire, pero una simulación es lo más cercano. Entonces, aquí viene la importancia de diseñar sistemas de ventilación. Entonces, no solamente es para implementar un sistema de ventilación, es que llames a alguien, te haga una visita y te entrega una cotización, no. De la instalación, no, se tiene que hacer un diseño. Es como si nosotros fuéramos a comprar un departamento y vayamos a la inmobiliaria y le digamos a la inmobiliaria, quiero un departamento. Y la inmobiliaria, sin mostrarte ningún plano de arquitectura, te diga, bueno, señor, deme $500,000 y yo le entrego el departamento. ¿Ustedes le comprarían un departamento de esa manera? O sea, sin ni siquiera ver los planos. Entonces, esos planos que ustedes les hacen decir, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo necesito, esos planos es el diseño que se tiene que hacer. Entonces, es muy difícil y hay mucho riesgo en cotizar una instalación sin antes haber hecho un diseño. Entonces, la recomendación es, ¿no? Pidan diseños de sistemas de ventilación, soliciten software que hagan una simulación de cómo se mueven estas corrientes de aire. Entonces, esas son las 3 estrategias que hemos podido ver de las 5. No les he mencionado ozono, no les he mencionado peróxido de hidrógeno, no les he mencionado ionización, plasma. Todas estas tecnologías tienen más de 10, 15 años en el mercado. Pero aún así, teniendo 10, 15 años en el mercado, ASHRAE solamente recomienda estas 5 estrategias. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, mucha atención sobre cuál es la estrategia que ustedes van a implementar en su centro de trabajo. Y esto, lo que les he mostrado, es todo lo que son buenas prácticas de ingeniería. Eso es, muchas gracias por el tiempo, Ana María. Dejo de compartir mi pantalla. Gracias, Eric. Muchas gracias, César, por la participación de ustedes, que ha sido muy, muy aleccionadora. Vamos a pasar ahora a la ronda de las preguntas. Empezamos acá. Tenemos un comentario que nos dice, excelente ponencia, soy personal de salud ya vacunada con hipertensión y diabetes, muy bien controlada, deseosa de regresar a trabajar, pero realizo trabajo asistencial. Según normativa del ministerio, ¿ya podría incorporarme? Bien, sí, esa pregunta, bueno, todavía la 972 no ha sido actualizada. Hay una indicación de parte del personal de salud para reincorporarse. Si es que seguimos los principios que hemos explicado, lo primero que hay que ver es en qué lugar, el indicador epidemiológico de transmisión. Los indicadores epidemiológicos en esta semana están cambiando, hay que tener mucho cuidado con eso. Que esté vacunada tampoco me asegura, han habido casos incluso con vacuna.
Hay que ver el indicador epidemiológico, hay que ver el riesgo individual, calcularle exactamente la comorbilidad, hacer el cálculo de riesgo relativo, ver la edad, ¿no? Y lo más importante, ver si es que su puesto de trabajo cumple con los criterios de control, ¿no? Con las medidas de prevención y control, para poder tomar una decisión. Gracias, César. Tenemos otra pregunta aquí que nos dice, ¿qué medidas se deben tomar respecto a la Directiva Sanitaria 135 MINSA? ¿Es considerada una norma laboral? Sí, justo se estuvo conversando sobre la directiva. La directiva inclusive actualiza las definiciones de población vulnerable. Esperemos que en la modificatoria de la 972, la idea es de que la gestión de salud ocupacional es una gestión diferente y va a corresponder al médico ocupacional. Como les he mostrado, hay diferentes instrumentos para poder tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo basados en evidencia. Definitivamente lo que se llegó a comentar en la reunión que tuvimos el CDC fue de que esa norma está orientada para lo que es población general, ¿no? A nivel ocupacional, justamente los médicos ocupacionales podrían tener otros criterios o ajustar estos criterios para hacer un retorno más seguro y saludable, ¿no? Gracias, César. Acá hay una pregunta para Eric. Dice, ¿qué evidencia o experiencia hay en sistemas de ionización de aire acoplados al sistema de aire acondicionado? Muchas gracias. Bueno, de nuevo, ¿no? Estos sistemas de ionización, fotoionización, de plasma, son, no, o sea, pueden tener un nivel de eficacia correcto. El asunto es que la presentación la hemos dirigido respecto a recomendaciones de una organización reconocida a nivel mundial. Esta organización reconocida a nivel mundial, que es ASHRAE, que tiene 100 años de historia, y lo bueno es que ellos solamente se dedican a elaborar estándares, es que no han considerado dentro de las 5 estrategias otras, ¿no? Como la de ionización, peróxido de hidrógeno. Y no ha sido porque sean tecnologías desconocidas, son tecnologías que ya tienen más de 10, 15 años. Entonces, es porque aún falta una revisión por pares o aún falta un sustento sólido para decir, no, esto es lo que les va a servir para el SARS-CoV-2. Es muy probable que las empresas que estén ofreciendo estos servicios, estos equipos, muestren cuáles son sus evidencias, ¿no? Muestren cuáles son las evidencias técnicas. Pero ahí está el tema, ¿no? No es lo mismo tener podría haber interpretarse como un conflicto de intereses, ¿no? Porque yo soy el vendedor, obviamente voy a querer que se promocione esta línea de productos. Ahora, pueden tener esa evidencia, pero ASHRAE no los ha mencionado. Acá tenemos otra pregunta para Eric. Dice, ¿existen este tipo de filtros para vehículos de transporte de personal? De tipo EPA, que yo sepa, no. Supongo que están hablando del tipo EPA. Ujú. No. Además, estos filtros EPA generan una fuerte resistencia al paso del aire. No es que yo lo pueda instalar a un sistema de ventilación que ya existe, sino que si voy a instalar un filtro EPA, tengo que pensar en cambiar el motor del ventilador, aumentarle la potencia y ver otras cosas, ¿no? En el diseño del sistema. Que yo sepa, hasta Oh, ahora no he visto uno. ok. Dice aquí, en cuanto a las mascarillas, si se usa mascarilla con filtro KN95, la posibilidad de contagio, ¿cuál es la posibilidad de contagio si ambas personas la están usando? Eh, César, ahí, bueno, cualquiera de los dos, pero César, ahí te dejo la consulta. No entendí la pregunta, Ana María. ¿Podrías repetir, por favor? Te la repito, dice, en cuanto a las mascarillas, si se usa una mascarilla con filtro KN95, la posibilidad de contagio, si ambas personas la están usando, ¿cuánto sería? A ver, como dice la definición de la mascarilla es KN95, es decir, tiene 95% de filtración. Segundo, la posibilidad de contagio va a depender de la carga viral. La carga viral depende de que esta persona, en el ambiente donde esté, ¿no? Entonces, hacer un cálculo simplemente por esa definición no habría que ver en qué ambiente de trabajo, ver la carga viral circulante y todo esto, ¿no?
Lo que sí es importante y debería aclararse, el tema de la doble mascarilla, es algo que ha generado mucha confusión. Es más, justo conversábamos con Eric hace unas semanas, ha salido una recomendación de NIOSH para el uso de mascarillas en ambientes de trabajo, ¿no? No las mascarillas comunitarias, ¿no? Estas mascarillas que al contrario pueden generar, en el tema de trabajadores hay un tema de confort. Sabemos que el uso de doble mascarillas, por ejemplo, en lugares de mucho calor o de mucho problema, generan problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho reparo con eso, es 1000 veces tener una sola mascarilla bien colocada con un buen ajuste para evitar cualquier tipo de contagio. No sé, Eric, si quieres agregar algo más, ¿no? Sí, sí quiero agregar. Hay una confusión respecto a las N95 y las KN95. Las mascarillas, los respiradores N95 tienen una certificación que uno la puede comprobar vía internet en laboratorios de NIOSH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de Salud Ocupacional de Estados Unidos. Uno puede ver la trazabilidad. Tú puedes ver si es que el producto que tienes al frente y que te han vendido realmente tiene una certificación de este laboratorio. Esas son las N95. Las KN95 sí cumplen un estándar chino. El asunto con este estándar chino es que China no tiene un laboratorio nacional. China no tiene alguien que te certifique que realmente esa mascarilla que tú estás comprando cumple con las KN95. Entonces ahí entramos a un punto en el que en Estados Unidos también hicieron varios estudios respecto a esto y se dieron cuenta que muchas de las mascarillas KN95 que habían entrado al mercado de Estados Unidos eran falsificadas. Y eso es algo que ocurre aquí también. Entonces, hay mucho cuidado con las KN95. Yo a las KN95 las pondría en una jerarquía a un nivel de protección de una mascarilla comunitaria, ¿no? Si es que, y esto lo hago así porque no tengo cómo comprobar a un tercero de que realmente ese producto que yo tengo enfrente es efectivo, tiene esa filtración del 95%. Entonces, eso quería agregar. Gracias. Gracias a nuestros ponentes. Acá tenemos otra pregunta para Eric. ¿Es lo que usan los aviones? Yo me imagino que se refiere a los filtros EPA, ¿no? Sí, correcto. En el tema de los aviones hay estudios en el que el tema del recambio del aire que hacen es suficiente, es suficiente. Por eso decía, ¿no? Los filtros EPA es una medida, es una de las estrategias que pueden utilizarse. Entonces, en el tema de los aviones hay estudios, hay evidencias que los recambios de aire que tienen no han traído ningún problema. Ahora, esto, si lo interpolo a otro transporte, medio de transporte, que es el transporte terrestre, ahí sí no he visto evidencia, pero tampoco hay algo que me sugiera que diga de que sea suficiente. De nuevo, llegamos a la pregunta anterior, ¿no? Que no hay no he visto hasta ahora un filtro EPA para unidades de transporte terrestre. Gracias, Eric. Acá tenemos otra pregunta. ¿El uso de el uso de amonio cuaternario es efectivo? Bueno, el amonio cuaternario como desinfectante, sustancia desinfectante de superficies, sí, de superficies, pero ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí el problema no es contacto, el contagio no es por contacto de superficies u objetos contaminados, sino es vía aérea, la respiración. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y si bien alguien puede decir, oye, pero yo estoy generando nebulización, aspersión, estamos generando gotas grandes que van a precipitar. Y para que algo desinfecte, para que estas sustancias químicas desinfecten, necesitan un tiempo de contacto, que puede ser un minuto o un tiempo. Entonces, estas nebulizaciones de productos químicos están hechas para las superficies, no para desinfectar aire. Ok. Otra pregunta. ¿Qué regulación hay para el uso de aire acondicionado? Bueno, para el uso de aire acondicionado, así tal cual, hay una norma ahorita también está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero es que es muy escueta.
es muy escueta, ¿no? Y es una norma que tiene muchísimos años. Entonces, no está dentro del contexto de la COVID-19. Estoy hablando de norma peruana. Sin embargo, hay muchas recomendaciones internacionales. Yo les estoy hablando por todos lados, ASHRAE, 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 ¿no? Pero también hay organismos europeos que hablan de lo mismo, que dan las mismas recomendaciones. La OMS también da recomendaciones similares. Entonces, buenas prácticas las van a poder encontrar tanto en fuentes de Estados Unidos como europeas. A ver, tenemos otra pregunta aquí. Una consulta. ¿Estaríamos hablando de que los ambientes públicos se manejarían a nivel de dice otra vez, de bioseguridad, nivel 3 de patógenos, con sistemas de aire a presión negativa y con salida externa? Correcto. Esa es una buena pregunta. Y eso de presión negativa, presión positiva, es una de las estrategias que recomienda SRAE. Estaba dentro de las 5, creo que era la quinta. Lo que era presión negativa, presión positiva. Ahora, el SARS-CoV-2 está dentro del grupo de riesgo 3. Entonces, uno tendría que pensar que sí, tendríamos que llegar a este niveles de presión positiva o presión negativa. El asunto es que llegar a esos de presión negativa, presión positiva en ambientes muy grandes, como son centros comerciales, no sería viable. No sería económicamente, energéticamente, no sería viable. Entonces ahí tiene que recurrir a otras estrategias. Inyección de aire, desinfección del aire filtración de repente, ¿no? Pero llegar al punto de ambientes presurizados sería muy difícil hacerlo. A ver, vamos a compartir 2 preguntas más, a pesar de que tenemos varias, pero estamos ya caminando contra el tiempo. Pero a ver, vamos a compartir un par de preguntas más que nos dice, ¿el uso de careta tiene evidencia de mejorar la protección? Eh, no, no, fue una práctica muy común, pero de nuevo, el tema aéreo, estas pantallas te van a proteger bien de partículas grandes, ¿no? Que alguien estornude y una partícula que salpique, sí, pero estas partículas más pequeñas que están flotando por todos lados, no va a ser efectivo, no va a ser efectivo. No sé, A César, ver, si quieres agregar algo más. No, el uso de careta sola no, o sea, hubo una revisión que salió que acompañaba sobre todo el uso de la mascarilla, ¿no? Pero sola no, o sea, definitivamente totalmente de acuerdo contigo. a ver, tenemos acá la simulación mostrada, ingeniero Febres, la simulación mostrada indica que aparentemente no basta mantener los 2 metros de distanciamiento. También se debe tomar en consideración la ubicación de las personas en base al flujo que tiene la ventilación instalada a partir de la simulación computarizada. Correcto. Bueno, ahí van a ver las dos estrategias, ¿no? Porque eso es lo bonito de hacer el diseño. En el diseño no puede darse la libertad para decidir, "Mm, ¿voy a mover a las personas o voy a mover las rejillas de aire? ¿Qué conviene más, no? ¿Puedo mover a las personas? ¿Pueden mantener más de 2 metros? ¿Pueden? ¿No pueden? Las rejillas, ¿hay espacio para colocar? Entonces, todas esas cosas se contemplan dentro del diseño del software, hacerlo, porque mandarse a hacer la instalación de frente hay mucho riesgo. Todo es libertades de ver si los mueven las personas o las rejillas, lo puedo hacer en la fase de diseño. Gracias. Y para irnos, acá tengo una. ¿Es seguro comer en restaurantes que usan aire acondicionado? Eh, mm, lo ideal sería que sea en campo abierto, ¿no? Estar en una terraza, estar con una ventilación, al aire libre, aún así, mantener los 2 metros, sí. Ahora, con esto, siempre hay un riesgo, ¿ah? Siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Y si estamos dentro de un restaurante con aire acondicionado, lo que hace el aire acondicionado es darle vueltas
al aire que hay dentro. Le da vueltas y vueltas y vueltas. Si ese aire acondicionado no tiene un sistema para desinfectar, sí habría mucho riesgo. Ya han habido varios estudios. Un estudio a inicios del año pasado o a mediados del año pasado sobre China, donde justamente fue eso, ¿no? Era una persona que estaba contaminada, que estaba contagiada y que donde se sentó estaba un aire acondicionado y contagió a otras personas de otras mesas. Ahora, una situación similar ocurrió en un Starbucks, que en un Starbucks una persona contagiada entró al Starbucks y el aire acondicionado hizo que varias personas se contagiaran, excepto la persona que estaba en caja. La persona que estaba en caja y que atendía y que tenía mascarilla, esa persona no se contagió. Pero ahí estamos de nuevo en un tema de una ruleta, ¿no? A ver cuál es la que te toca, porque esas mascarillas no filtran las partículas más pequeñas. Muchísimas gracias, doctor César Cano, al ingeniero Eric Febres, por estas excelentes exposiciones y por haber compartido con nosotros estas tremendas experiencias. Antes de despedirme, quisiera pedirles, por favor, que nos sigan en nuestro LinkedIn, donde vamos nosotros a compartir más contenidos y vamos a estar informándolos acerca de cuando tenemos alguna reunión de webinar. Muchísimas gracias otra vez por la participación de todos y a nombre de Pulso Corporación Médica los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por su participación y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.